¿Qué les puse? ¿Cómo se llaman? La cola. ¿Cómo se llaman? Como peroxisomas. Peroxisomas. ¿Por qué creen que se llaman peroxisomas? Porque son encargados de tomar a quién? Al peróxido de hidrógeno para llevar a cabo su catabolismo y convertirlo en agua. Después hablaremos de ello, pero ya vieron que la célula sabe que esto es dañino, por lo tanto tiene un organelo especializado en el uso del peróxido de hidrógeno. Vean la célula cómo fue evolucionando, entendiendo que va a tener que generar estas moléculas que son dañinas para la célula. Pero en muchas ocasiones, cuando esto se acumula, lo que va a provocar es que la célula acabe en un proceso de muerte programada. ¿Va? Cuando llegue ahí, espero que recuerden un poquito que ya discutimos de dónde se puede obtener peróxido de hidrógeno. Entonces, los carbohidratos, ya mencionamos que los podemos dividir o clasificar en monosacáridos, un azúcar, oligosacáridos de 2 o más, entonces aquí entrarían los disacáridos, o pueden ser polisacáridos de 10 en adelante, ¿sí? Entonces los monosacáridos que más conocemos pues son triosas, como las aldosas, pentosas como ¿cuál? La ribosa, ¿sí? Que va a ser una que discutamos, ya sea si es ribosa o desoxirribosa, ¿para quién? Para los ácidos nucleicos, o la más conocida de las hexosas, que es la glucosa, ¿sí? En el caso de los oligosacáridos, probablemente los oligosacáridos más conocidos son los oligosacáridos disacáridos. Entonces, en el caso de los disacáridos, algunos son muy conocidos, como sería la fructosa, la sacarosa. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos disacáridos. Aquí tenemos la maltosa, que sería un disacárido justo formada por estas dos estructuras. Entonces, la maltosa, para que se den estas moléculas, aquí tenemos una que sería alfa de glucosa y una beta de glucosa. Nosotros ya sabemos la diferencia, ¿no? Hacia dónde está orientado el hidroxilo en este carbohidrato. Entonces, lo que tenemos es que se forma, aquí tenemos un hemiacetal y hay un ataque nucleofílico para poder tener un proceso de condensación. Al tener una condensación, se libera una molécula de agua y lo que tenemos es la formación de una estructura compuesta por 2 monosacáridos. O sea, tendríamos un disacárido. Este disacárido se caracteriza por tener un enlace glucosídico. Esto es lo que se generó aquí, un enlace glucosídico. Este enlace glucosídico puede ser o glucosídico o N-glucosídico. Tarea, buscar en qué casos los enlaces serían N-glucosídicos en vez de O-glucosídicos. Aquí es muy claro por qué sería un enlace O-glucosídico, porque lo que tenemos es un oxígeno. Por eso es un enlace O-glucosídico. Pero ¿en qué casos puedo generar un enlace N-glucosídico? Esa es tarea, ¿no? Entonces, estos enlaces permiten justo tener estas estructuras de oligosacáridos. Entonces, en el caso de la lactosa, que yo les mandé un poquito de lectura general, no tanto la estructura química, la lactosa, pues lo que tenemos es justo la interacción o la formación de un enlace también o glucosídico para formar lo que se conoce como el azúcar de la leche. ¿De qué está compuesta? ¿Cuáles son los monosacáridos que componen una molécula de lactosa? Glucosa con galactosa. Así es, ¿sí? Entonces tenemos glucosa con galactosa. Aquí lo que se estuvo formando es un enlace beta, pero es un enlace beta o glucosídico. Tenemos la sacarosa. La sacarosa, ¿de qué está conformada? Glucosa y fructosa. Así es, entonces todos estos son disacáridos. Tenemos uno que es interesante, que es la trealosa. La trealosa también es un disacárido y este en particular llama la atención porque este es como si fuera la sangre para los insectos, ¿sí? Este disacárido está en el fluido que va en lo que circula en los insectos. Entonces, este disacárido que es la trealosa lo encontramos principalmente como reserva energética en los insectos. Entonces, estos son disacáridos muy comunes. Pero además de disacáridos o oligosacáridos, tenemos los polisacáridos. Brevemente, un poquito de estructura de estas moléculas. Los polisacáridos, ya ustedes mencionaron que los más comunes y abundantes pues son almidón, celulosa. Ellos están fabricados, tanto el almidón como la celulosa, de unidades repetidas de D-glucosa. Me faltó aquí un polisacárido que también sea de unidades repetidas de glucosa. ¿Cuál me faltó ahí poner?
El glucógeno. El Glucógeno. glucógeno, como dice Josué, el glucógeno, ¿sí? ¿Qué características puede tener un polisacárido a nivel de nomenclatura? Los polisacáridos los podemos considerar como homopolisacáridos o heteropolisacáridos. ¿Cuándo son homopolisacáridos? Pues aquellos como el almidón, la celulosa, en el caso del glucógeno, se considerarían homopolisacáridos porque solo están conformados por un tipo de monosacáridos, que sería la glucosa. Pero también hay heteropolisacáridos formados por distintos monosacáridos, ¿sí? Esa es una forma de clasificación. ¿Qué otra forma de clasificación tenemos? Estos son homopolisacáridos o heteropolisacáridos lineales o no ramificados, no tienen ramificaciones. Sin embargo, tanto en los homo como en los heteropolisacáridos puede haber ramificaciones. Entonces podemos clasificar a estos polisacáridos dependiendo de el tipo de monosacárido que los componen y la presencia o ausencia de ramificaciones. Entonces llegamos a uno de los polisacáridos más conocidos, que son los de reserva, polisacáridos de reserva. Dos tipos de polisacáridos de reserva. El que encontramos en plantas, que sería el almidón, y el polisacárido que encontramos de reserva en células de origen animal, que sería el glucógeno. ¿Qué los diferencia uno de los otros? Ayúdenme. ¿Qué los diferencia? Que el almidón puede tener una forma ramificada y no ramificada, y el glucógeno creo que tengo entendido que es lineal. Ok, el almidón está compuesto de ambas moléculas, ¿sí? Tanto ramificadas como no ramificadas, ¿sí? Y el glucógeno, aquí la clave que ustedes tienen que recordar es que si quiero ser un polisacárido de reserva, tengo que lograr compactar la estructura para almacenar más moléculas de glucosa. Esa es la clave. Azul, adelante. Profe, le iba a preguntar qué significa helicoidal. ¿Cómo? ¿Qué significa que sea una molécula helicoidal? Helicoidal. Es que casi no le escucho, Azul. Sí, ¿qué significa que sea una molécula helicoidal? Helicoidal, que puede formar una estructura cerrada. ¿Sí? Ok, es que eso fue lo que yo encontré en el almidón. En el almidón. Pero ahí cuando hablan de estructura helicoidal, más que una estructura cerrada, se refiere a una estructura compacta. En el caso de estas que son de reserva de combustible, que se compactan. Justo es lo que les decía que es la clave. Vamos a poner un escenario. Tenemos un carbohidrato, un polisacárido que es lineal. Tenemos un polisacárido que es ramificado. En ambos son moléculas de glucosa. ¿En cuál de ellos puedo guardar más moléculas de glucosa si empezamos a poner ramificaciones cada 10, cada 12, o si pongo ramificaciones cada 20? ¿En cuál podemos guardar más moléculas de glucosa? Si las ramificaciones están más juntas, más lejanas, o no tengo ramificaciones. Que estén más juntos. Creo que podemos entender que para compactar más moléculas de glucosa y tener más reserva energética, entre más ramificaciones tengamos, más carbohidratos o monómeros podemos guardar. Entonces, bajo esa premisa, el glucógeno tiene ramificaciones más cercanas. Ambos tienen ramificaciones. En el caso de almidón, ¿cuál tiene ramificaciones de los dos componentes del almidón? ¿Amilosa o amilopectina? Amilopectina. Amilopectina. Correcto, amilopectina, que es parte del almidón, ¿sí? Esa molécula, la amilopectina, tiene ramificaciones, pero están un poco más lejanas entre ellas. Quiere decir que el glucógeno, ambos están formados por moléculas de glucosa, los dos sirven de reserva energética, solo que el primero en las plantas o en ciertas partes de la planta, el glucógeno en células de origen animal. Ambas tienen estructuras ramificadas porque van a almacenar energía, ¿sí? Y ambos tienen un mismo tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace tienen? ¿Qué tipo de enlace glucosídico tienen? Sí, pero me falta información. Alfa. Alfa 1,4. Justo como son moléculas alfa, lo que tenemos son enlaces alfa glucosídicos en ambos escenarios. ¿Por qué es tan importante el tipo de enlace? Porque para poder romper las moléculas necesitamos enzimas. Las enzimas que tenemos reconocen enlaces alfa glucosídicos en este tipo de estructuras de polisacáridos.
no tienen capacidad de reconocer enlaces beta, que ahorita les enseñaré algunas imágenes. Beta glucosídicos. ¿Quién tiene enlaces beta glucosídicos que sean polisacárido? La celulosa. La celulosa. Conclusión, si me como una hoja del cuaderno que tiene celulosa, porque tengo hambre y no hay nada más, difícilmente voy a obtener energía de ahí, porque aunque es glucosa, esa glucosa está unida por enlaces beta, cuya hidrólisis requiere enzimas especiales. Las que reconocen enlaces alfa no reconocen a los enlaces beta, y aunque sean moléculas de glucosa, no las podríamos digerir con nuestras propias enzimas. Vamos a retomar eso en un ratito. Entonces, el almidón y el glucógeno, que son ramificados, sirven para almacenar energía. Vean este dato. Este dato es uno de los datos que me interesa resaltar aquí. El glucógeno. El glucógeno se almacena principalmente en el hígado, también en el músculo, pero el hígado es un buen almacén de glucógeno. En el hígado, lo que almacenamos de glucógeno en una dieta promedio, una persona con un índice de masa corporal promedio, ¿sí? Sería 0.4 molar. 0.4 molar, estaríamos hablando de 400 milimolar, ¿sí? En sangre, las personas tenemos en promedio 5 milimolar de glucosa, ¿sí? ¿Qué pasaría si por algún motivo nosotros hidrolizáramos en un solo momento toda nuestra reserva de glucógeno que tenemos en el hígado? ¿Se imaginan cuánto liberaríamos aproximadamente? Casi lo mismo que la sangre. La sangre tiene 5 milimolar. ¿Cuánto No, sería liberaríamos? muchísimo más. ¿Se imaginan? 80 veces más. Mataríamos a una persona si le liberamos esa cantidad de glucosa. Entonces, eso nos da una idea de que, por ejemplo, aquí en estas células, que sería células, aquí están los gránulos de glucógeno, estos que están aquí, estos son componentes de grasa que están acumulados, porque en el hígado también se puede guardar grasa, pero estos que vemos aquí, ¿sí? Son gránulos de glucógeno. Cuando una persona está en ayuno, no ha comido la persona y sus niveles de glucosa, pues provienen en gran parte de la dieta. Cuando no has comido, entonces, ¿qué hace el sistema? ¿Liberas insulina? No, pues no liberas insulina porque la insulina la liberas cuando tienes glucosa disponible. ¿Saben qué hormona se libera? ¿Sí o no? El glucagón. Sí. La hormona que hace el efecto contrario, el glucagón. Esta lo que va a hacer es mandar una señal de que no hay glucosa suficiente para que las células puedan obtener la energía que requieren, y como tenemos un guardadito de glucosa en forma de glucógeno, estas moléculas se van a hidrolizar para salir a torrente sanguíneo y que las células puedan alimentarse, ¿sí? Vean lo que tenemos guardado en promedio. Tenemos 80 veces más de lo que hay en torrente sanguíneo. Entonces, una persona que no comió hoy, ¿aguantará viva para mañana? ¿Para pasado mañana? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. ¿Por qué puede aguantar viva? porque hay la mucha cantidad de... Tiene reservas, ¿no? Reservas de glucosa. ¿Aguantará viva si no toma agua hoy, mañana, cierta cantidad de algunos iones? eso no. Probablemente no aguante más Ahí que está más un difícil. día, 2 días, porque se va a deshidratar y de eso sí se va a morir. ¿Sí? Ok, vamos a seguir discutiendo al respecto. Entonces, vamos a ver un poquito la estructura de estos carbohidratos. El almidón, como ustedes ya lo dijeron muy bien, está constituido de dos estructuras que serían la amilosa y la amilopectina. Entonces, existen dos tipos de polímeros de glucosa. Para el almidón contiene dos tipos que serían la amilosa y la amilopectina. Ambos tienen enlaces o glucosídicos, como hemos mencionado, pero además son enlaces alfa, ¿sí? Enlaces alfa. Entonces son enlaces alfa glucosídicos. Esto es importante porque lo que nosotros estamos viendo que hay un ataque entre el carbono 1, ¿sí? Versus, ubiquen el carbono de al lado, 1, 2, 3, 4, en la posición 4 del carbono vecino. Entonces, este sería un enlace alfa 1, 4, porque es el carbono 1, ¿sí? Atacando el hidroxilo del carbono 4. Entonces hay un ataque, ¿sí? Nucleofílico para formar un enlace covalente
que es un enlace alfa-glucosídico. Entonces, la amilosa lo que contiene son enlaces 1,4. Entonces, es un polisacárido lineal, no ramificado. ¿Qué pasa en el caso de la amilopectina? La amilopectina también tiene una estructura lineal, como sería la amilosa, para formar una estructura ramificada. No puedo tener una estructura ramificada si no hay dónde poner las ramificaciones. Entonces, la amilopectina, para formarse, requiere esta estructura lineal y luego sus ramificaciones. En el caso de amilopectina, tendríamos enlace 1,4, porque tengo que hacer también las uniones, ¿sí? Como en este caso, pero además de estas uniones alfa 1,4, ¿sí? ¿Qué lo diferencia de la amilosa? Que tengo ramificaciones que sería un ataque entre el hidroxilo que está en el carbono 1, pero ya no con el 4, sino con el carbono 6, ¿sí? Este sería el carbono 6. Eso provoca una ramificación, ya no está de manera lineal y, en consecuencia, la amilopectina tiene enlaces 1,4, alfa 1,4, pero además sus ramificaciones son enlaces 1, y si contamos aquí los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlaces 1, 6. ¿Sí? Entonces, eso permite tener ramificaciones cuando tenemos enlaces 1, 6, alfa 1, 6. ¿Cada cuánto se dan estos enlaces? En promedio estamos hablando, algunos estudios muestran que va entre 20, algunos muestran un rango de 22, 24, hasta 30 residuos de glucosa. ¿Qué significa? Estos enlaces 1,6 deberíamos de tener 20 glucosas en esta posición y cada 20, 22, 24 residuos se va pegando una glucosa con un enlace 1,6. Eso forma las ramificaciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, va. Entonces, aquí podemos ver la estructura clásica, ¿sí? De la amilosa y la amilopectina, teniendo enlaces 1,4, 1,6, amilosa, solo enlaces 1,4 porque es una estructura lineal. Esta es una estructura lineal con ramificaciones. ¿Sí? En el caso del glucógeno, la historia no es tan distinta, va a tener ramificaciones. Pregunta, ¿qué enlaces va a tener el glucógeno? Tiene glucosas alfa, forma ramificaciones. ¿Qué enlaces va a tener el glucógeno? Alfa 1,4. Y en Alfa 4. las ramificaciones es alfa 1,6. Ok, entonces tendrá los dos tipos de enlaces, ¿sí? ¿Cómo se descubrió al glucógeno? El glucógeno fue caracterizado ya hace ya más de un siglo, y esto fue un fisiólogo francés, Bernard, que hizo un experimento muy sencillo para nuestros tiempos, ¿no? Él lo que puso fue de inicio, aunque se probó con distintos modelos, ratitas, ¿sí? O ratoncitos, ¿sí? En una jaula y los puso en ayuno. Parecen más espermatozoides que ratas, ¿verdad? Pero bueno, imaginen que son ratas o ratones. Vamos a ponerle patitas para que parezca otra cosa. Entonces, los puso en ayuno y les tomaba. ¿Cuándo comen los ratoncitos? ¿Tienen idea ustedes? ¿A qué horas comen los ratones o las ratas? Son nocturnos, acuérdense, comen por las noches. No son como nosotros, que comemos en el día, en la tarde y en la noche. Ellos comen por las noches. Entonces, no les daban comida en las noches. Y en las mañanas les tomaban una muestra de sangre. ¿Qué creen que pasó? Que No hubo les un daban aumento comida. de ¿Se mantenían estables? Les medían sus niveles de glucosa. ¿Cómo se imaginan que quedaron sus niveles de glucosa? Adelante. ¿Quién era? ¿Sebastián? ¿Quién está opinando? Alison primero. Adelante, Alison. Yo pienso que pudo haber un aumento de glucosa en sangre. ¿Un aumento? Ok. ¿Alguien piensa? Sebastián, adelante. Yo creo que se mantuvo estable. Ok. ¿Alguien piensa que bajaron? ¿Nadie más? Ok. Lo que observó es que sí había fluctuación. No era así exactamente parejo, dependiendo de la hora en que tomara la muestra. Hacía fluctuaciones. Pero lo que esperaba con el experimento era que si no les daba comida, cuando midiera los niveles de glucosa, les tomaba muestra en la cola de la rata. Las dos formas de tomar una muestra de sangre. En ratas es menos complejo porque son más grandes. Es en la cola, o en la otra es en la cavidad, en la cavidad ocular. Se inserta una aguja y se toma una muestra de sangre.
Es más común en la cola porque es menos agresivo. Entonces empezó a rastrear los tiempos y decía 1 hora después del ayuno, 2 horas, 3 horas, y así por al menos 24, 48 horas de ayuno, que para un ratón implica mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que esperaba es que los niveles de glucosa fueran cayendo de manera estrepitosa. Esta era la glucosa y aquí era el tiempo. Y lo que observó es que aunque había fluctuaciones, después de medir los niveles de glucosa, los niveles a veces bajaban un poquito, dependiendo la hora, subían, pero nunca caían como se hubiera esperado por no tener alimentos. Eso lo llevó a proponer a que había en los modelos un almacén de energía, un almacén de glucosa que él les llamó glucógeno. Entonces, él fue el primero en documentar que había un almacén de glucosa en las células o en estos modelos que servía para obtener la energía necesaria cuando estaban en ayuno. Entonces, pues ahora sabemos que es correcto, que el glucógeno es un polisacárido que está presente sobre todo en el hígado, pero también en el músculo, y que el glucógeno, al igual que el almidón, está compuesto por enlaces que ustedes ya mencionaron, alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6, pero a diferencia del almidón o de la amilopectina, el glucógeno tiene ramificaciones. Acuérdense que la amilopectina era aproximadamente cada 20. El glucógeno los tiene aproximadamente cada 10. ¿Sí? Cada 10 moléculas de glucosa hay una ramificación. ¿Qué significa? Que voy a tener el doble de ramificaciones que en la amilopectina, mínimamente. El glucógeno puede guardar más glucosa que el almidón, ¿sí? Pero ambos son moléculas de reserva energética. De manera importante, no solamente los polisacáridos formados por glucosa sirven de reserva energética. Cuando se encontró que había también en la molécula más común en la naturaleza, porque forma las estructuras de las células vegetales para darle soporte, pues nadie se esperaba de inicio que esta molécula, que no era una reserva energética, sino estructura y soporte, resistencia a las células de origen vegetal, fuera también moléculas de glucosa. Entonces, resulta que la celulosa no es reserva energética, no es de reserva, no es para que otros organismos como nosotros obtengamos energía, o la propia planta no obtiene energía de la celulosa. ¿Habrá alguien que obtenga energía de la celulosa? Las vacas. Ok, Las los bacterias que se rumiantes, encuentran ¿no? en los estómagos. ¿Por qué los rumiantes pueden obtener energía? Por las bacterias en Por sus las bacterias. estómagos. Porque al tener capacidad de hidrolizar, resulta que al tener más de un estómago, tiene bacterias en gran abundancia en estos y pasan por distintos fermentadores que serían sus estómagos, que les permite romper la celulosa. Entonces la celulosa, a diferencia del almidón y del glucógeno, no tiene enlaces alfa, tiene enlaces beta. No es una estructura ramificada, es una estructura lineal, pero con una diferencia. No tiene enlaces alfa, sino enlaces beta. Este tipo de enlaces no pueden ser hidrolizados por las enzimas que tenemos otras especies, como nosotros. Sin embargo, a ver, de manera un poco cómica podríamos decir, cuando ustedes o una persona va al súper o al mercado a comprar, no es raro que vea y diga, ok, me voy a llevar esta caja de cereal, ¿sí? Que dice que tiene mucha fibra porque es la cascarilla del cereal de trigo y lo que lleva es semicelulosa, celulosa, pero pues aquí estamos comentando que eso no lo puede digerir, no obtiene energía de ahí. ¿Para qué quieres una caja que tiene en gran medida celulosa, semicelulosa? ¿Cuál es el interés? ¿Obtener energía? No, más bien lo de los carbohidratos, ¿no? O bueno, no estoy segura. No, Porque no según lo yo, puedo romper. ajá, es más de estructura, es más estructural. Según yo es para dar protección. ¿Para qué, perdón? ¿Otra vez? ¿Para dar Constructor. protección? ¿Qué es lo que Ajá, pasa? ¿Para qué queremos esta cantidad de celulosa si no la podemos romper de manera eficiente? para el ¿Por qué celular. gastamos 100 pesos, 200 pesos a la semana, al mes, de un alimento que no me va a dar energía? Para la digestión, ¿no? Ah, ok, La ahí el digestión. fin es otro, ¿no? Resulta que si la celulosa entra al estómago y se digiere muy poquita por las bacterias que están habitando el estómago, ellas sí pueden romper celulosa, pero no toda. ¿Qué es lo que va a hacer? Que en el intestino, esto, como no lo puedo digerir,
cree un bolo alimenticio y por lo tanto esto va a pasar hasta el intestino grueso, creando consistencia en las heces y haciendo que la comida dure menos tiempo y por lo tanto este bolo se pueda mover más rápidamente en los intestinos, evitando que se pueda tener un daño intestinal. Entonces, es más con un fin digestivo para que pueda haber un movimiento más rápido en el intestino. No es con el fin de tener energía, porque sabemos que lo que más contiene no lo vamos a poder romper con nuestras enzimas, ¿sí? ¿Dónde encontramos la celulosa? Pues la celulosa es parte integral de la pared celular, ¿sí? De las plantas, es una estructura de sostén y la celulosa, a diferencia del almidón o del glucógeno, aquí podemos ver, ¿se acuerdan que quedamos? Que aquí era un enlace, ¿sí? Que aquí estaba en posición alfa y este era posición alfa. ¿Por qué aquí hay un enlace beta? Porque resulta que tenemos una molécula de beta de glucosa. Esta molécula, porque tiene el OH hacia arriba, ¿sí? Sería una beta de glucosa y en consecuencia forma un enlace beta en la posición 1, ¿sí? Y aquí sería 1, 2, 3, 4. O sea, sigue siendo 1, 4 como los enlaces alfa. La diferencia es que es un enlace beta cuyas enzimas que tenemos en nuestro organismo no tiene capacidad de hidrolizar. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la amilasa. La amilasa salival o la pancreática, si les digo que es amilasa salival, ¿dónde creen que está? En la En la La saliva, saliva. ¿no? En la boca. Entonces, cuando nosotros nos comemos una suculenta manzana, esta manzana empezamos, la mordemos y empezamos a triturar, pero esta manzana tiene almidón. La amilasa salival empieza a romper parte de estos enlaces en lo que llega al estómago. Pero la amilasa salival no tiene capacidad de empezar a romper enlaces beta, rompe enlaces alfa, por eso se llama alfa amilasa, porque rompe este tipo de enlaces. Entonces, en el caso de la celulosa, lo que tiene es enlaces beta 1,4, por eso sirve de sostén, porque son enlaces más rígidos. Obviamente, aquí está el ejemplo de la celulosa. Esta sería la molécula de forma lineal, pero la celulosa, como es de sostén, forma microfibrillas. Estas microfibrillas, aquí hay enlaces beta 1,4, pero además entre las moléculas lineales no forman ramificaciones, pero sí hacen puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno que se hacen entre las moléculas lineales de celulosa permiten tener una mayor compactación y resistencia para poder formar parte de la membrana. ¿Qué otras moléculas tenemos? La quitina. La quitina, a diferencia de la celulosa y del almidón, esta molécula, además de ser molécula de glucosa, es una molécula de glucosa que contiene un componente distinto a la glucosa. Contiene N-acetilglucosamina. Por lo tanto, esta estructura también es de sostén para protección. ¿Dónde la encontramos? Un ejemplo clásico es cuando alguien, queriendo o no, ¿sí? Pisa un insecto como una cucaracha. Si uno piensa inmediatamente, ¿qué ocurre cuando pisas una cucaracha? Es el sonido, ¿sí? Ese sonido no es otra cosa más que la ruptura de su exoesqueleto. Su exoesqueleto, ¿de qué está formado? Está formado de quitina. ¿Qué tipo de enlace? Acuérdense, es para estructura, no es para reserva. Los enlaces para estructura siempre son betas, enlaces beta. Enlaces para reserva y obtención de energía, enlaces alfa. ¿Dudas? Sí, profe, había dicho hace rato el nombre de la enzima que rompe los enlaces o no lo dijo? Amilasa, Pero la amilasa solo rompe enlaces alfa. alfa, sí. Ok, gracias. Sí. Y hay enzimas encargadas de romper enlaces beta que nosotros no tenemos, pero las bacterias sí. Las bacterias pueden romper enlaces beta. Justo en las bacterias podemos encontrar también un carbohidrato bien interesante que vamos a ver después, que son los péptidos glucanos. Los péptidos glucanos están formados por N-acetilglucosamina y también ácido N-acetilmurámico, formando como esa estructura de soporte de la pared de las bacterias. ¿Qué tipo de enlaces van a tener? Enlaces beta. Entonces, los péptidos glucanos también son carbohidratos, carbohidratos de soporte, sostén de la pared celular, en este caso bacteriana. Este lo vamos a discutir con más detalle cuando veamos un poquito más de la pared celular.
Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Prácticamente ya acabamos carbohidratos, nos queda muy poquito. Y la clase del miércoles estaremos discutiendo lípidos. El día de hoy subiré un par de preguntas también y por ahí alguna lectura para lípidos para poder cerrar lípidos la clase del miércoles. ¿Dudas? No, profe. No, o sea, Ok, bueno, no, pues sí. nos vemos No, yo tengo miércoles. una duda, Sí, profesor. dígame. Es que, ¿para qué servía el glucagón? Sí, Al glucagón. glucagón, eso lo vamos a ver en comunicación celular un poco más adelante, pero es importante que ustedes se vayan familiarizando. Insulina y glucagón son hormonas de tipo proteico, o sea, son proteínas que funcionan como hormonas. Entonces, estas tienen funciones contrarias. Insulina, se libera la insulina cuando hay glucosa. Si hay glucosa, hay que liberar insulina para que la glucosa entre a la célula. Cuando no tenemos glucosa suficiente, liberas al glucagón para que haya una señal de que el glucógeno de las células, de los hepatocitos, pueda ser hidrolizado y tengamos glucosa disponible. Entonces, son justo contrarias sus liberaciones. Hay glucosa, liberamos insulina. No hay glucosa, liberamos glucagón para poder hidrolizar nuestras reservas de glucosa y tener glucosa disponible. ¿Va? Sí, sí, ya. Muchas gracias. De acuerdo, nos vemos el miércoles, que estén muy bien. Hasta luego. Ay, profe. Nos Hasta vemos, luego. gracias. Profe, Hasta luego. bonito día.